¿Te imaginas levantarte en la mañana y que para ir a hacer la compra debas subirte un bote? Navegar entre casas de madera, sobre aguas turbias, mientras el mercado flota y la vida también. No, no es Venecia. De hecho, ni siquiera Europa. La ciudad de la que hablamos está en Sudamérica, en la Amazonía peruana, y hacia allí viajaremos hoy. ¿Qué hace que una ciudad sea única? ¿Sus calles, sus edificios o su gente? Tal vez sea la forma en que cada lugar cuenta una historia, incrustada no solo en sus muros o plazas, sino también en las dinámicas de quienes la habitan. Bienvenidos a Antropociudad, un espacio donde exploramos las historias y particularidades de las ciudades latinoamericanas desde una mirada antropológica. Aquí nos preguntaremos cómo los seres humanos construyen su entorno, cómo lo habitan y cómo a su vez ese entorno les da forma. Desde Iquitos, Perú, ciudad ubicada en plena selva amazónica, nos complacemos en presentar... Hoy viajamos al corazón de la Amazonía peruana, a Iquitos, para conocer un lugar extraordinario, el barrio Belén. Un espacio que, como pocos, desafía las reglas tradicionales de la ciudad. Aquí, la vida transcurre entre el agua y la tierra, adaptándose a las dinámicas de un río que transforma las calles en canales. Para este recorrido, contamos con la participación de Daniel Canchán Zúñiga, arquitecto egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú y codirector de la asociación Espacio Común, donde a través del diseño y la investigación impulsa proyectos de transformación física y social en Lima. Maestrante de Antropología Visual en Flaxo, Ecuador, y con una trayectoria como consultor en los Ministerios de Educación y Vivienda del Perú, Daniel nos guía hoy para transportarnos a pie y en bote por el barrio Belén. Bienvenidos, señores, a Iquitos, esta es la casa del Dios del amor. Para entender Belén, primero debemos hablar de cómo se formó la ciudad de Iquitos. En los 1600 empezaron a llegar a aparecer las reducciones jesuitas y por la zona donde está actualmente Iquitos había varias reducciones. Y si no me equivoco, ya en los 1700 empiezan a reubicar estas reducciones en lo que actualmente es Iquitos. Entonces, eso, digamos, los orígenes de Iquitos como ciudad son de los 1700 más o menos. Más bien ya después, a fines del siglo XIX, inicio del siglo XX, que es la época del caucho, es cuando la ciudad crece bastante. Porque, bueno, los empresarios, comerciantes y barro también esclavistas de la época del caucho pues llegaron a hacer negocios ahí y entonces montaron esta ciudad un poco más grande, ¿no? Si ahora se va a Iquitos se ve pues casas súper bonitas como palacios, casonas. Eran muy características los cerámicos que tenían estas casas que están por toda la ciudad. Entonces la ciudad en esa época crece un montón de gente tanto de Lima pero también del extranjero que van a vivir pues con todo el tema del caucho. Y lo que pasa es que Iquitos era el centro, pero todos los lugares donde se recolectaba el caucho y se procesaba, digamos, estaban en la Amazonía, ¿no? Entonces iban ahí, pues, y entonces a las personas de los pueblos originarios las explotaban, pues, para trabajar, ¿no? O sea, tranquilamente podría, creo que, considerarse hasta un genocidio, ¿no? Porque hubo miles de muertos en esa época. Pero llegó un punto ya a inicios del siglo XX que uno de estos caucheros ingleses se contrabandeó unas semillas de caucho y se las llevó al sudeste asiático. Entonces ya no hacía falta que los europeos vengan hasta aquí para explotar el caucho, entonces ya se fue. Entonces ahí fue el declive del caucho. Entonces la ciudad pues ya había crecido, dejó, pero un poco que ya no tenía tanto movimiento económico, digamos, como en esa época, ¿no? Y entonces las comunidades originarias de la Amazonía que trabajaban o eran explotadas en el caucho empezaron a migrar hacia la ciudad en busca de nuevas oportunidades laborales. Entonces ahí es un poco los orígenes del barrio de Belén, fines de los años 10, 20, 30 que van llegando, y lo que nos contaban es que pues a partir de los años 40 es que empiezan a llegar también las primeras balsas, que son las casas flotantes, efectivamente, que son casas que están sobre troncos de madera y flotan. Y después de un tiempo pues empezaron a consolidar en las casas elevadas, que son las casas palafito, las casas altas la llaman ahí en Belén. En Belén, el agua, el caudal del río, configura la vida en la ciudad. Como muchas de estas comunidades originarias estaban muy vinculadas al agua, a la naturaleza, eran pescadores, agricultores también, cuando empezaron a migrar a la ciudad de Iquitos, buscaron un lugar que tenga, digamos, esa relación también con la naturaleza, ¿no?
Entonces la ciudad de Iquitos ya eran también estos edificios, estas casas antiguas, optaron más bien por irse un poco más pegado al río Italia. Entonces, como comentaba, ellos llegaron primero en estas viviendas que efectivamente eran flotantes, porque se movían de un lado a otro, y que se colocan sobre unos troncos que los llaman topas, que son como unos troncos gruesos, pero bastante livianos para que puedan flotar. Entonces, lo que nos contaron es que pasaron como unos 10 años hasta que supongo que entendieron bien cómo funcionaban los niveles de agua, de cómo subían y bajaban. Y después de este tiempo empezaron a construir ya casas un poco más permanentes, que ya estaban ancladas al suelo, de las estructuras. Tal. Belén vive entre dos ciclos de agua, la creciente y la vaciante. 6 meses en que las aguas del río suben y 6 meses en que bajan. De enero a julio es la época de creciente y es cuando las aguas suben. Y más bien de agosto a diciembre es la época de vaciante y es cuando el agua, digamos, baja. Entonces la diferencia es bastante fuerte porque en la época de vaciante todo está relativamente seco, ¿no? Bueno, sin contar obviamente la lluvia, que cuando llueve pues se encharca todo, ¿no? Pero digamos que es relativamente seco, entonces todas las casas se ven elevadas sobre el nivel del suelo unos 3 metros en promedio, dependiendo de la zona que estén, ¿no? Porque hay zonas que se inundan un poco más, un poco menos. Belén tiene muy pocas zonas donde haya pistas asfaltadas, ¿no? Y veredas básicamente es tierra y plantas y cosas. Entonces en esa época de vaciante, cuando está seco, se aprecian casas elevadas unos 3 metros sobre el nivel de la tierra. Y es interesante porque como que se rompen un poco los límites entre la vivienda y el espacio público, ¿no? Porque tú puedes pasar realmente debajo de las casas para ir de un lugar a otro. Puedes seguir, digamos, la misma calle, pero si quieres pasar a la calle paralela, tranquilamente podrías cruzar por debajo de una casa y ya estás en la otra calle. Y ahí los niños pues juegan fútbol en la calle, juegan a las chapadas entre las columnas. Y después también están las estructuras más grandes, que son las de los equipamientos, como colegios o una iglesia, por ejemplo, ¿no? Entonces estos equipamientos por lo general, como son estructuras más grandes, son de concreto y son estructuras más robustas, pero es la misma lógica, ¿no? También son como entramados estructurales que tú puedes atravesar a través de ellos. Tú puedes pasar a través de ellos cuando está seco. Y bueno, en esta época también los bajos tienen vida, ¿no? O sea, son además de espacios de juego, de encuentro, hay bodegas, hay de repente unos talleres, se forman comedores, o sea, hay como mucha vida en esta época seca debajo de las viviendas. Y por otro lado, en la época de creciente, que es cuando el agua empieza a subir, ya se transforma todo esto. Hay casas que simplemente sus partes bajas se inundan por completo y hay otras viviendas que lo que hacen es las trasladan a las partes más altas, ¿no? Como que desmontan las cosas y las van poniendo arriba, las almacenan. Y en esta época es curioso incluso porque hay viviendas que en las plantas bajas ya han cambiado de material y son, por ejemplo, de ladrillo con enchapados de cerámicos y cosas, y simplemente se inunda. Y queda, o sea, podría parecer como una casa inundada, pues que ya ha sido ahí tomada por el agua, pero está esperando pues al siguiente año retomar su uso convencional, digamos. Y bueno, en época de agua pues ya se llenan todas las casas y las casas ya no se ven elevadas sobre la tierra, sino más bien quedan como al ras del agua, ¿no? Entonces ahí ya se transforman mucho las dinámicas, las lógicas, empiezan a aparecer, a salir los botes y las canoas de las casas que estaban, digamos, estacionadas ahí en la época seca, empiezan a ser utilizados. Y es interesante porque un poco antes que unas semanas o un mes antes, digamos, que empiece a subir el agua, ya tú ves a la gente pues empezando a parchar los botes, a restaurarlos, como preparándolos para la época que viene de agua. Atención, la motonave Raudo primero anuncia su salida con destino a Río Ucayali, entrando por el Puinao hasta Juancito para el día de hoy a las 4 de la tarde. Parte del puerto Venecia, acepta carga y pasajeros. De lo que he podido ver, pues todas las veces que he estado yendo, hay como 3 tipos de construcción, digamos, en Belén. Están las balsas, o sea, estas viviendas flotantes realmente, que como mencionaba son construidas sobre troncos de unos 50 centímetros de diámetro por 8 metros de largo más o menos, que las llaman topas y son estas maderas un poco más livianas para que puedan flotar, pero justamente estas viviendas son las más frágiles. O sea, estas viviendas, si tú ves unas ya que tienen años, ya se nota que las maderas se están pudriendo, ya no están flotando como antes flotaban,
y la misma edificación de la casa, porque esas son de un piso solamente, ya se ve un poco inclinada porque pues, se mueven un poco más, ¿no? Tienen que estar como amarradas para que no se vaya y se los lleve el río. Entonces, como son más efímeras, por así decirlo, se nota también la precariedad en ya cómo está la situación de la casa. Después están las viviendas ya palafito, las que están elevadas sobre la tierra y están ancladas, cimentadas, digamos, al piso. Y estas sí utilizan maderas mucho más resistentes, maderas más duras, que ya ponen columnas pues, que están enterradas un metro bajo la tierra. Y estas son las que ya, como estas sí tienen que resistir las subidas y bajadas del agua anualmente, son maderas que sí están más preparadas para resistir más tiempo. Entonces estas maderas no se van a pudrir, no se van a polillar, digamos, su esperanza de vida es mucho más larga. Entonces esas son, digamos, las tradicionales en Belén. Y tienen estas estructuras de madera, por lo general son viviendas de 2 a 3 pisos he visto de madera, que son estructuras todas de madera, con entablados después para separar los pisos. Y los techos son de hoja de palma, que lo llaman... La crisneja es el tejido de las hojas de palma, ¿no? Entonces con estas hacen las coberturas y eso como impermeabiliza, digamos, las viviendas. Y después hay otro tipo que son las viviendas ya en concreto, que tienen la misma lógica de ser elevadas, porque sus partes bajas tienen que adaptarse a la subida y bajada, pero ya es todo de concreto. Y estas sí básicamente son de 3 pisos, y de repente de 4 también. Y claro, estas se ven ya en algunas viviendas, pero básicamente se ven en edificios de carácter público, digamos, ¿no? Como mencionaba, colegios, una iglesia, un local comunal, un comedor popular. Estos sí son más de concreto y están elevados. Lo que sí me pareció curioso e interesante es que ahí construyes la casa completa ya con techo, y más bien cuando quieres dar el siguiente paso, casi que la puedes desarmar por completo y construir todo de nuevo, por ejemplo, en concreto. Nos pasó un caso de una familia que vivía en una de las casas balsa flotante y en un lote del frente estaba construyendo su nueva casa de madera ya anclada. Entonces, como diría que no hay el tema de la vivienda progresiva, sino simplemente pues se desarman y se vuelven a construir, ¿no? Ahí es no diría que es muy fácil, pero tú encuentras en Belén como estas especies de ruinas, de columnas de madera que han quedado ancladas en la tierra, que de repente fueron una vivienda y han sido desarmadas y la van a transformar de repente en otra vivienda un poco más elaborada. Entonces como que se monta y se desmonta bastante rápido las cosas ahí. Estás escuchando Antropociudad, un podcast donde exploramos las historias y formas de habitar en las ciudades de América Latina. Desde las dinámicas urbanas más sorprendentes hasta las maneras en que la gente transforma su entorno, aquí descubrimos que cada ciudad tiene una historia única que contar. Si estás disfrutando de este episodio, no olvides suscribirte para acceder a más contenido. ¿Qué significa habitar una ciudad? Aquí, en Antropociudad, seguimos buscando las respuestas. Regresamos a nuestro primer episodio de Antropociudad, donde nos estamos trasladando al barrio Belén en la Amazonía peruana. Sobre la vida cotidiana en este lugar continúa narrando y describiendo a nuestro invitado, Daniel Canchán. En general hay mucha vida en la calle. El espacio en sí de la vivienda son relativamente pequeños, entonces las personas, y además por el calor, ¿no? Estar en la calle, debajo de las viviendas en la época seca, hay mucha presencia de niños, de adultos, de ancianos, etc. Y en las tardes, sobre todo que ya baja el sol, pues empiezan a aparecer mesas en la calle, están jugando bingo, hay un montón de niños en Belén, o sea, hay demasiados niños ahí. Hay por todos lados, entonces están jugando todo el tiempo en la calle. En la época decreciente, cuando esté el agua, de repente no se les ve tan activos como en la época seca, pero igual están. Sobre todo, es más difícil moverse de un lado a otro, tal vez, ¿no? Si eres un niño, de repente, en la época seca, claro, pues vas corriendo por aquí y por allá, pero en la época de agua tendría que agarrar una canoa y moverse. Entonces, de repente están más cerca a sus inmediaciones de las casas igual. Otra de las cosas que llamó la atención viendo ahí es, por ejemplo, la entrada y salida de niños en los colegios. Cuando es época seca, claro, vas por las calles, cruzas un puentecito, entras al cole y pues están ahí. En la época de agua,
hay como los botes. Cada familia, digamos, tiene su bote en casa y una canoa. Pero igual hay como el servicio de transporte público, por así decirlo. Y estos se llaman, para llamarlo, la persona que quiere llamar un bote tiene que gritar llevo, llevo, hasta que uno que tenga un bote lo escuche y se acerque a recogerlo. Y los pasajes se cuestan un sol, ¿no? Un sol 50 tal vez. Son los baños del barrio de Belén que está a mi derecha. Y miren esto, prácticamente este es un baño flotante. Y obviamente los desechos que producen en este baño, como los que están a los costados, se van directamente al río. Amigos de Mentes Inquietas, en la actualidad, en el actual distrito de Belén, viven más de 80,000 personas que sobreviven a la terrible contaminación. Belén, bueno, es un barrio muy particular, pero también tiene muchas problemáticas, ¿no? No tiene redes de agua, de desagüe. Entonces hay un tema también bastante fuerte que pues ojalá en un momento se pueda encontrar algún tipo de solución, ¿no? Pero entonces los baños, por ejemplo, están alejados de las viviendas a unos 10 metros, más o menos, como una especie de cubículo, digamos, que está ahí. Entonces en época seca o sea, vas caminando, pero en época decreciente se generan o unas pasarelas en algunos casos, o en otros simplemente la gente pues agarra de su casa una canoita, hace un paseo de 10 segundos al baño y de ahí vuelve, por ejemplo, ¿no? Y bueno, ahí las lógicas invierten, ¿no? Todo lo que era en el suelo ahora ocurre en el agua y aparecen puertos, por ejemplo, en calles donde antes pasaban las mototaxis, ahora pasan los botes. Donde antes jugaban los niños pelota en la tierra, pues ahora juegan pelota pero con el mitad del cuerpo sumergido en el agua. Y cambia el panorama bastante, ¿no? Las grandes teorías urbanas suelen basarse en ciudades como París o Berlín, pero ¿qué pasaría si volteáramos la mirada hacia Iquitos y en particular hacia Belén? ¿Qué nos estaría enseñando esta forma de habitar sobre lo que realmente significa ser una ciudad? O sea, de hecho, eso me haría pensar que creo que es algo que está ocurriendo en Belén y justamente es tal vez porque no existe algún tipo de teoría que responda a esta forma de habitar. O sea, Belén en el 2013 o 2012, si no me equivoco, fue catalogada por el gobierno del Perú como un espacio que no debería ser habitado, porque corría el riesgo de que en unos 30 años el caudal del río Amazonas aumente tanto que integre al río Italia, que es el que colinda con Belén, y ya sea un río muy fuerte para que la gente pueda vivir ahí. Entonces por eso lo declararon como inhabitable y tiene que reubicarse. Lo que pasó es que intentaron reubicar a la gente de Belén como a 15 kilómetros de la ciudad de Iquitos, y con estas viviendas prefabricadas típicas que ponen en todos lados. Entonces era como hacer calles súper ordenadas, con estas viviendas de un piso, de materiales prefabricados, todas exactamente iguales. Y un grupo de gente de Belén sí se movió allá, pero al final encontraron más problemas porque además que le estaban alejando de sus fuentes de trabajo, que era el mercado, sus chacras, la pesca, etcétera, etcétera. Las alejaron también de sus redes de afectos, ¿no? De cuidados en el barrio. Y además las despojaron, digamos, de su forma de vivir y de habitar, ¿no? Pensando que también podían habitar como se habita cualquier ciudad, ¿no? Entonces hubo muchos problemas en esta nueva reubicación del porcentaje que fue, que no estaban cómodos, no estaban bien. Algunas familias incluso intentaron regresar a Belén y también sintieron un poco de rechazo de la gente que se quedó, como diciendo, ustedes nos han abandonado, tal. Y básicamente se armó un debate, porque la gran mayoría de gente sigue viviendo en Belén y no piensa irse. O sea, si no se entiende la forma en que habitan las personas de Belén y se intentan reubicarlos con otra forma completamente distinta, va a haber algo ahí que no cuadra, ¿no? Entonces, hay un factor que es justamente la relación con la naturaleza, creo, que es muy fuerte. Que pues en las ciudades que de repente que estamos más acostumbrados nosotros a vivir, pues ya casi que se ha perdido, o es algo anecdótico, tal vez pintoresco, ¿no? Un parque, un lago, o incluso ciudades que tienen ríos que atraviesan, es como algo muy particular, ¿no? Algo específico, digamos. Voy a ir al río, por ejemplo, voy a pasear por el río, tal, por el malecón del río, yo qué sé. Pero en Belén el agua es un elemento más que está ahí. Es algo que configura el espacio de Belén. Entonces es algo como cotidiano, natural, es algo con lo que se convive y no
creo que no se le da, no es que no se le dé importancia, sino que está ya metido pues en el imaginario que nosotros vivimos en un barrio que se transforma y que pues 6 meses el agua pues se nos aleja un poco y si otros 6 meses viene y convive nuevamente con nosotros. Entonces creo que de repente explorar teorías que relacionen justamente las formas de cómo el ser humano se vincula con la naturaleza y en este caso cómo se vincula de una manera tan fuerte que ha moldeado la forma de construir sus espacios y cómo la forma de que la gente se ha adaptado a esta convivencia entre el espacio, el agua y sus prácticas cotidianas, creo que podría ser muy interesante seguir explorando. Belén es más que un barrio en la Amazonía peruana. Es una forma de habitar que cuestiona lo que entendemos tradicionalmente por ciudad. Es un lugar donde el agua no separa a las personas, sino que las une, y donde éstas han aprendido a vivir con un entorno variable y lleno de desafíos, pero también diverso y rico a su manera. Hoy nos llevamos una lección de este rincón de nuestro continente. No todas las ciudades se construyen con concreto y asfalto, y planos y organización. Algunas se levantan sobre troncos flotantes entre redes de afecto y la fuerza de la comunidad. Antropociudad es un podcast del Laboratorio de Investigación Aural de Flaxo Ecuador y producido en Flaxo Radio. La dirección es de Alfredo Santillán, el guión y la voz es de Junior Hernández y la postproducción corre a cargo de Javier Macas. Las canciones empleadas para este episodio son Bienvenidos a Iquitos de Raúl Vázquez y Acompáñame de Buena Fe, y el sonido ambiente proviene del documental Radio Belén dirigido por Gianfranco Anichini. Nos vemos en un próximo capítulo donde seguiremos explorando las historias que hacen de nuestras ciudades lugares extraordinarios. Hasta pronto.